así lo decía hoy por la mañana el general Ricardo Trevilla dando los datos, pero además muy emotivo, porque casi al final de lo que estaba reportando se le cortó la voz. Tuvo que quedarse callado porque casi llora el general. Te dejo el audio completo de lo que hablaba el general de la defensa, que dice que ellos fueron los que hicieron el operativo, las fuerzas especiales, así también como la fuerza de reacción de la Guardia Nacional. No participó la Secretaría de Seguridad Pública de Omar García Harfuch y no participó, de lo cual llama la atención, la Secretaría de la Marina Armada de México. Solamente fue el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Así lo dijo el general. Motiva a trabajar todos los días en beneficio de la población y le haré llegar esos comentarios que usted hizo a todo el personal que está desplegado en todo el país. Bien, por lo que se refiere a la operación que se llevó a cabo el día de ayer, a manera de antecedentes les puedo decir que Rubén N., alias El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, él se inició en el narcotráfico en la década de los 90 en Michoacán como integrante de los Valencia o Cártel del Milenio. Desde esa fecha ya empezó a ser considerado como objetivo relevante. Posteriormente, en mayo del 2016, Estados Unidos lo agregó en su lista de fugitivos más buscados y era requerido por una corte del Distrito Oeste de Texas. En agosto del 2018, la Fiscalía General de la República ofreció 30 millones de pesos de recompensa por información que llevara a la captura del Mencho. En diciembre del 2024, el gobierno de Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por información que llevara a la captura de esta persona. Con inteligencia militar central e información complementaria de las instituciones del Gabinete de Seguridad y también de instituciones de Estados Unidos, la Secretaría de Defensa Nacional realizó el seguimiento a la red de vínculos del Mencho hasta que se dieron las condiciones para planear una operación para su detención. Como ustedes bien saben, el proceso de inteligencia es muy complicado, se requiere de mucho tiempo, requiere recabar mucha información, muchos datos, muchos indicios de diversas fuentes, nacionales, internacionales. Hay convenios que tiene México, inclusive con otros países, con otros organismos, Interpol, Europol, además. Nosotros como Fuerzas Armadas hemos fortalecido mucho esa relación con el Comando Norte de los Estados Unidos y es importantísimo ese intercambio de información. El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí con un círculo de seguridad. El mismo 21 de febrero se realiza el planeo de la operación. Es doctrinario, es un axioma de las operaciones militares que se realizan, las que realizan las Fuerzas Armadas de todo el mundo, que quien ejecuta la operación es quien la debe de planear. En este caso fue el personal de Fuerzas Especiales y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional quien planeó la operación. Ese mismo día se organiza una fuerza operativa integrada por 3 componentes, uno terrestre, que estaba integrado con personal de la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, como les mencioné, también una fuerza aeromóvil constituida con 6 helicópteros y personal de Fuerzas Especiales que se dirigiría al área de operaciones
para conservar el secreto y con ello obtener la sorpresa, tener la iniciativa y obtener la sorpresa, no llegaron a Jalisco. Esta fuerza estuvo a órdenes, en situación de alerta, en algunos lugares de estados aledaños a Jalisco. Y un tercer componente fueron una fuerza que constituyó el apoyo aéreo con aviones tejanos de la Fuerza Aérea Mexicana. Una vez que se corrobora, ya el día 22 de febrero, o sea, en el transcurso de la noche, que se corroboró la presencia del Mencho, la fuerza terrestre es la que se desplaza al lugar donde él se encontraba para efectuar la detención. Si iba a ser un cerco, el Mencho tiene 2 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, entonces iba a ser un cerco. Teníamos la información, por supuesto, con las plataformas aéreas de que el personal estaba armado, entonces iba a aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos para detenerlos también en flagrancia. Entonces se desplaza este personal, abre en fuego el personal de seguridad del Mencho contra el personal militar. El Mencho sale, dejan un grupo con una gran cantidad de armamento. Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada y el personal militar de fuerzas especiales repele la acción. Fallecen allí en total 8 delincuentes. El día de ayer se comunicó que habían sido 4 porque era la información preliminar que teníamos hasta el momento. Como ustedes bien saben, después que terminan las operaciones, bueno, ya se procede a revisar todo el área y se localizaron 4 cuerpos más. Se aseguraron 7 armas largas, 2 lanzacohetes. Los lanzacohetes, uno era tipo RPG y otro blindicide. El RPG es un lanzacohetes ruso que, por cierto, en 2015 fue el que emplearon para derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea por el área de Autlán de Navarro, precisamente en una operación que se había montado. Estamos viendo pues esta conferencia que decía, pues, les comentaba en la mañana, dio la Presidenta de la República, después le dio la voz al Secretario General de la Defensa, Ricardo Trevilla, y dando cuenta del operativo, en el que dice que solamente participaron fuerzas especiales del Ejército Mexicano y también esta fuerza de reacción de la Guardia Nacional, donde habla de cuántos muertos, hablaban de 4, después sumaron cuántos muertos se encontraron en el sitio, así como también después hablaría Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, donde él también dio la numeralia de cuántas personas, sobre todo guardias nacionales, fueron asesinados en reacción al abatimiento del Mencho. Así lo decía Omar García Harfuch. Acción para la detención del Mencho, se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. En estos hechos, a manos de estos cobardes delincuentes, perdió la vida una mujer. Se contabilizaron 30 personas de la delincuencia organizada, 30 delincuentes que perdieron la vida también en estos ataques. En Michoacán se registraron 13 agresiones, donde perdieron la vida 4 delincuentes y 15 efectivos de las corporaciones fueron lesionados. Hacemos un llamado respetuoso a la población a mantener la calma, a confiar en sus instituciones y a tener la certeza de que el Gobierno de México trabaja con todas las capacidades para restablecer la paz y proteger a la población. Hacemos un reconocimiento. Pues parte de lo que habló en la mañanera Omar García Harfuch nos reconoce, ya vio, 25 elementos de la Guardia Nacional que fueron pues, muertos en respuesta a lo que sucedió allá en Tepalpa, este lugar que está en la parte suroeste del estado de Jalisco, como 1 hora y media, 2 horas de la capital del estado,
donde fue abatido el líder de la delincuencia organizada, Nemesio, alias Mencho. El Mencho, ¿usted escuchó lo que dijo el general de la defensa, el secretario de la defensa? Que era un objetivo prioritario desde el 90. Desde el 90. Este hombre que trabajaba con su padre, que era aguacatero, después se fue a cuidar de niño, joven, a cuidar plantíos de marihuana. Se fue a Estados Unidos, a San Francisco, donde fue detenido por portación de arma y también por sustancias no prohibidas allá en Estados Unidos. Regresa a México, se da alta de policía. Allá sentimentalmente se relaciona con la hermana del Mencho, con Rosalinda, uno de los 15 hermanos de los famosos Queenies. Los Queenies le llaman allá en Michoacán porque es una ardilla, el cuinique, que se reproduce de manera exponencial. Por eso le pusieron los Queenies. Ellos son sobrinos del que formara el cartel del Milenio, el cartel de los Valencia, de su tío el Maradona. Ahí, Abigail, el hermano de Rosalinda, el cuñado de El Mencho, hace las alianzas con el cartel Jalisco Nueva Generación o con este grupo, cuando se llamaban los famosos Matacetas, y se convierte en lo que hoy, o hasta ayer todavía, sería el cartel más poderoso del planeta. Enrique Castillo, tenía que suceder. Se acabaron los abrazos y balazos. Ahora sí, llegaron pues para atacar lo que tanto criticaron al gobierno de Calderón, de la guerra contra los narcotraficantes. Se cae el discurso de que fuego no se puede acabar con fuego. Se acaba el discurso que creció en el que este hombre al que abatieron ayer fue su origen en el gobierno del Calderón, cuando reconoce el secretario de la Defensa que es desde 1990 que se volvió un objetivo prioritario para la seguridad del país. Así es que el discurso cambia y que bueno, se está atacando a los delincuentes, Enrique. Sí, Mario, totalmente de acuerdo con tu análisis, muy puntual, muy cierto, muy profesional. Sí, pues sí, la verdad, aquí con lo que me quedo es de que ciertamente la política que creó, que inventó, que operó Andrés Manuel en lo personal, o sea, él la operó, de abrazos no balazos, acúsalo con tu mamá, etcétera, falló, y eso le dio tiempo y espacio a grupos criminales conocidos como cárteles a que se fortalecieran. Actualmente buena parte de México se encuentra con temor. Tan es así que el sistema de transporte colectivo pues se encuentra guardado. No observo yo en la calle vehículos de transporte colectivo y eso es crítico porque pues cómo se va a mover la gente, ¿no? Es un ejemplo. Por otro lado, pues sí, termina esa era, digamos, de abrazos no balazos, la verdad, y hay que decirlo. La misma presidenta lo ha comentado, aunque sigue haciendo política, sigue preguntando por las historias pasadas, pero sí vimos en la emoción de las Fuerzas Armadas, de un comandante como lo es el general Trevilla, que se le reventó, se le quebró la voz al hablar de los caídos, del personal caído. Entonces sí se ve que realmente las Fuerzas Armadas ya están hartas de que se les tenga contenidas en la retaguardia, digamos, replegados hasta que tuvieron que sufrir las caídas, las bajas ayer, quién sabe en qué circunstancias, de decenas de elementos de la Guardia Nacional y de las policías estatales, incluso elementos de fuerzas especiales, pues también están ahí mal heridos, todo por una política estúpida de un señor que quiso ser rey, ¿no? Entonces, afortunadamente los gobernadores y las gobernadoras pues están en lo suyo y están empezando a levantar las mesas de orden y paz, pero sí está muy delicada la situación. Repito, no veo yo transporte público en las calles y eso es muy delicado. Veo las tiendas como Walmart, acá Marina, cerradas, totalmente casi tapiadas, digamos, por el temor de que las turbas les vuelvan a vaciar sus bodegas, ¿no? Sus tiendas. Entonces sí, es un día crítico, hoy que es un día
en especial el Día de la Bandera, por ejemplo, que es un día emblemático del símbolo nacional, pues está detenido el mercado, digo, como mercado, o sea, la venta, el negocio. Entonces sí, está muy crítico el tema, por más que quiera uno ser propositivo, pues sí, las cosas ahí están, mi estimado Mario. ¿Qué opinión te da cuando reconoce el propio secretario de la Defensa que han fortalecido su relación con el Comando Norte y que el gobierno de Estados Unidos ayudaría en información? Hay una agencia que se creó en enero en Estados Unidos, una fuerza de tarea conjunta interagencial contra los carteles de la droga. Ellos le darían información a la Secretaría de Defensa para llevar a cabo este operativo. Entonces, hay acercamiento con el Comando Norte, reciben información de las agencias norteamericanas y cambió totalmente la actitud con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí, totalmente. Aquí la fuerza de tarea funcionó. Continuamos con la confusión de que en qué comando nos tiene considerados Estados Unidos. Nos repliega, nos manda al Comando Sur, pero en cuestiones de operación, el Comando Norte se enlaza directamente la parte del comando de el Estado Mayor Conjunto de México. Entonces ahí es donde se da bien el ejército por no caer en el juego de decir, con el apoyo de la Armada, del Ejército, de Guardia Nacional, de la Policía Estatal, de las Fiscalías. No, aquí totalmente se hace cargo el Ejército Mexicano, y dice, con fuerzas especiales, recibiendo información colaborada, dada por el Estado Mayor del Pentágono, digamos, que dijo, en este momento tienen ustedes 1 hora para operar en el espacio donde está actualmente el target principal, ¿no? Entonces, en ese tiempo reaccionan las Fuerzas Armadas vía aérea, helicópteros. Recordarás que en el 2005 el Mencho ordenó el derribe de un helicóptero justamente en ese mismo espacio. Ahí fue donde cayó un En helicóptero Autlán, si mal no con recuerdo, elementos. fue 2015 en Autlán. Creo que murieron como 9 elementos del ejército y era derribarían que era un Black Hawk, ¿no? Ok. ¿Qué año fue? Porque yo tenía registro en 2015. 2005. 2015 creo fue. Sí, entonces recordar Un que Cougar, sucedió creo que fue el eso. helicóptero que derivaron fue un Cougar. Sí, lo derriban y ahora casualmente ahí es donde muere este señor a bordo. El cuerpo bajó sin vida, llevado por un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana. Entonces digo, para el anecdotario, ¿no? Pues Pero bueno, ahora a ver oye, qué sigue, ¿qué sigue? Hoy quería porque preguntarte, Enrique, a ver, antes estábamos acostumbrados que las fuerzas especiales de la Marina eran los que detenían en el caso del Chapo y en el caso de otros líderes de carteles fueron los que hicieron el operativo. Y esta vez no participó la Marina, fue el Ejército Mexicano y las fuerzas tácticas de reacción de la Guardia Nacional. No mencionan a la Marina, Enrique. sí, es importante. Actualmente la Marina se encuentra en una etapa de recomposición, porque en las cúpulas se están peleando, no hay que decirlo, las cúpulas, o sea, los almirantes, contraalmirantes, se encuentran siendo observados en su acción, por lo que sucedió el sexenio pasado. Entonces, no, la Infantería de Marina, que es un cuerpo de élite, se encuentra también esperando órdenes, porque sí hay un distanciamiento interesante entre el cuerpo general, o sea, los que normalmente visten totalmente de blanco, y la Infantería de Marina. Entonces, yo creo que aquí el Pentágono y el mismo Estado Mayor Conjunto decidieron operar directamente ellos, y lo hicieron con éxito, porque realmente fue una carrera, ¿eh? El personal de Fuerzas Especiales corrió como 4 o 5 kilómetros sobre la falda de la montaña, hasta llegar a las cabañas donde se encontraba esta gente, y con apoyo de la Fuerza Aérea, de los helicópteros artillados. Entonces sí fue, como bien lo ventilas tú, fue muy notorio el hecho de que fuera
el ejército en la parte de sus fuerzas especiales, las que tuvieran esa ventana de oportunidad y la aprovecharon, pues. Veremos pues a ver si las reacciones paran ahí. Ha dicho la presidencia de la República que debemos estar en paz. Omar García Harfuch también dice que esté en paz, que la vida va a continuar de manera normal. Veremos en el transcurso de estas horas o los días después puede haber alguna reacción de este Pues grupo, sí. como te decía, el cartel más poderoso del planeta. Sobre todo, Enrique, en riesgo pudiese estar lo del Mundial, la sede allá en Guadalajara. Sí, de hecho ya en televisoras europeas, España sobre todo, porque España tengo entendido que ahí va a jugar contra Uruguay en el primer juego de su momento en el Mundial, y ya España está pasando videos mostrando qué sucedió ayer pues en Guadalajara, ellos dicen, ¿no? Entonces sí, habrá que ver qué trabajo hace el gobierno de México pues para tranquilizar a los aficionados europeos, ¿no? Que lleguen a Guadalajara, ¿no? Pues Y estamos vamos a viendo, ver si oye, aquí, estamos viendo imágenes de un partido de fútbol femenil. Está jugando las Hidrorrayas, jugando en Querétaro. En cuanto escucharon los disparos, inmediatamente suspendieron el partido. Hablando de temas futbolísticos, ¿cómo puede afectar un tema de seguridad? Enrique, te mando un abrazo. Gracias, como siempre, poder conversar contigo. Patrulla de papel. Mario, gracias, estamos pendientes y esperemos tener otro perfil de información para el día de mañana. Esperemos que sí, que las cosas marchen bien y veremos pues qué sucede con todo esto. Te voy a Gracias. contar pues que gracias, al contrario.